Deadpool siempre ha sido un personaje que se asimila directamente con burlas, chistes, humor negro, ruptura de la cuarta pared y el famoso sobrenombre de mercenario bocón. Pero, ¿qué pasaría si eliminamos todo lo cómico? ¿Qué ocurriría si Deadpool rompe totalmente la cuarta pared y su mente se desestabiliza? Deadpool Trilogy es una composición formada por tres historias basadas en estas preguntas: Deadpool Kills the Marvel Universe, Deadpool Illustrated y Deadpool Kills Deadpool, de las cuales una está dentro de los 50 mejores cómics de la historia. Pero, ¿por qué estas historias tienen tanta relevancia en el medio? Y más aún, ¿qué hace una de ellas la mejor? Vamos a analizarlo. Advertencia: este video contiene imágenes de violencia explícita que podrían no ser aptos para cualquiera. Es el análisis de una masacre, ¿qué esperaban? Parte 1. El simbolismo y la crítica al medio. Considerado como uno de los 50 mejores cómics de la historia, y salido de la mente del escritor Cullen Bunn, Deadpool Kills the Marvel Universe nos muestra una versión genocida y sanguinaria de Deadpool, quien, como el título de la obra nos dice, asesina al universo Marvel. Esta acción se lleva a cabo con un gran trasfondo, y no por el simple morbo de mostrar violencia explícita. Para entender mejor por qué el cómic tiene un reconocimiento tan grande, debemos analizar los detalles y simbolismos que este contiene. Para ello, iremos de lo externo a lo interno. El conocido refrán "no juzgues un libro por su portada" podría usarse de manera casi literal en los cómics, pues la mayoría de estos tienen una portada que es meramente estética, y no denotan como tal lo que sucede en la historia. Sin embargo, Kara Andrews rompió con esto en las portadas de los 4 números que componen esta historia, pues todas las ilustraciones están directamente relacionadas con el contenido. Deadpool comenzando su cruzada asesina, Deadpool asesinando a los Avengers, los X-Men y a Punisher. Sin embargo, la portada con mayor simbolismo y considerada icónica desde que el cómic se lanzó es la que acompaña el primer número. En esta, vemos a Deadpool empuñando una katana con su mano derecha y sosteniendo la cabeza de Hulk en la izquierda, mientras que de fondo vemos los rostros del Capitán América, Spider-Man, Storm y Iron Man. Aunque no lo aparente, esta portada tiene varios simbolismos y es mucho más que solo algo de carácter estético. Deadpool se muestra de una forma relativamente pequeña debido a que ya se menciona en grande justo en el título de la obra, y el que cargue con la cabeza de Hulk, además de mostrar ahí cómo es asesinado, nos demuestra que Deadpool está siendo capaz de derrotar a seres de poder enorme, y si puede con alguien como Hulk, ¿qué le espera a los demás héroes? Finalmente, los personajes del fondo. El Capitán América representa los inicios de los cómics y a todos los héroes de antaño, pues su primera aparición fue en 1942. Spider-Man es el personaje más popular y reconocido de la editorial. Si Deadpool busca terminar con el universo Marvel, obviamente debe pasar por Spider-Man. Iron Man representa a uno de los equipos más importantes de Marvel, los Vengadores. Recordemos que el cómic fue lanzado en el año 2012, mismo año en el que se estrenó la primera película de los Vengadores de la mano de Marvel Studios, película en la cual Iron Man y el Capitán América fueron los personajes más populares entre los fans. Andrews sin duda pensó en todo. Por último, tenemos a Storm, quien representa al otro equipo más importante de Marvel, los X-Men. Si me lo preguntan, esta es la mejor representación de inclusión en un medio. Solo hay que analizar un poco más a fondo cada cosa. Los X-Men en los cómics han representado el rechazo de la sociedad hacia un grupo específico de gente, y en la portada están siendo representados por Storm, una mujer de un tono de piel oscuro. Las películas y series de esta época que buscan lograr un buen ejemplo de inclusión tienen una o dos cosas que aprender de esta portada. Las portadas de los 2 números siguientes son totalmente directas en relación a los sucesos. No es hasta la portada del 4º número cuando los simbolismos vuelven a hacerse presentes, y de una forma increíble. Vemos como Deadpool tiene totalmente inmóvil a Punisher y sostiene una espada a la altura de su cuello. Esta no es solo una representación gráfica de cómo Deadpool está derrotando a Punisher, también lo es de forma simbólica, pues Deadpool está haciendo algo que Punisher ya había logrado en el pasado, solo que causando un mayor impacto y obteniendo un mayor reconocimiento, pues en 1995, a modo de one shot, se lanzó el cómic Punisher Kills the Marvel Universe, pero como ya vimos casi 2 décadas después, Deadpool logró mejorar esta premisa.
Como podemos ver, este relato ha sido realizado bajo la idea de colocar simbolismos con detalles que muchos pasarían por alto. Sin embargo, aún no analizamos lo más importante. Al inicio mencioné que una de las cosas que caracterizan a Deadpool es su forma de romper la cuarta pared para hacer comentarios cómicos. Pero, ¿qué es la cuarta pared? Este concepto surgió en el teatro. Al estar el escenario rodeado por 3 paredes, se denominó cuarta pared a la barrera invisible que separa a los personajes de la audiencia. No fue hasta la obra Peter Pan, en la que en una parte se le pedía a la audiencia que aplaudiera, que el concepto de romper la cuarta pared comenzó a tomar fuerza y popularizarse. Continuemos. Esta historia le dio una vuelta de 180 grados a esa característica de Deadpool, pues ahora, en lugar de ser algo que dé pie al inicio de una broma, se convierte en un factor que desencadena la masacre, y también va de la mano con lo que es, a mi punto de vista, lo mejor del cómic, la crítica al medio. La historia también cuenta con algunos simbolismos. Estos son un poco más obvios, como el hecho de que la primera masacre que vemos es la de los Cuatro Fantásticos, quienes fueron la primera familia de superhéroes de Marvel. La mayor fortaleza de la historia es su crítica hacia los cómics y cómo estos se habían vuelto en algo casi totalmente monótono. La cruzada asesina de Deadpool comienza cuando su mente se desestabiliza a raíz de un intento fallido de control mental, y al hacerse totalmente consciente de la existencia de la cuarta pared y de nuestro mundo al asesinar al vigilante. Y es al inicio del segundo número, en el enfrentamiento entre Deadpool y Spider-Man, en donde aparece la primera crítica, y como no podía ser de otra manera, es realizada por Deadpool con una ruptura de la cuarta pared, pues es luego de escuchar un sermón de Spider-Man sobre el por qué este no la aniquila, cuando Deadpool dice: ¿crees que ellos te permitirían salirte del personaje aun si lo quisieras? Al decir ellos, Deadpool hace referencia a dos tipos de personas: los escritores y los fans de cómics. Esto debido a que la gran mayoría de personajes ya tienen una identidad establecida y una esencia que los caracteriza. Esto hace que los fans tengan una base establecida de lo que representa un personaje, provocando que los escritores no se aventuren ni se arriesguen a cambiar la fórmula al momento de escribir una historia. Esto por miedo a las posibles represalias por parte de los fans, cayendo así, hasta cierto punto, en algo monótono. Para explicar esto de mejor manera, tomaré como ejemplo al Caballero Oscuro. Soy la venganza. Soy la noche. Yo soy Batman. Denominado como el mejor detective del mundo, un peleador cuerpo a cuerpo incomparable, un personaje que domina el sigilo, entre muchos otros aspectos. Si se lanza una historia en la que estos elementos no sean muy tomados en cuenta o sean meramente ignorados, los fans sin dudarlo buscarán la forma de que esto se elimine, y en ocasiones obligando a los escritores a cambiar la historia. Claro que ha habido ya varias historias en las que algunos personajes salen de lo establecido, sin embargo, esto sucede en realidades alternas, por lo que, al no formar parte del canon oficial, los fans no le dan tanta importancia. La siguiente crítica, que en lo personal considero como la mejor de la historia, aparece a pocos paneles de terminar el tercer número, justo en la viñeta que muestra cómo Deadpool asesina a Wolverine, pues es después de esta acción que el mercenario dice: tu tendencia a volver del umbral de la muerte no tiene nada que ver con tu factor de curación, tu poder mutante no es la regeneración, es la popularidad. Esta crítica es mi favorita debido a que es cómica, realista e irónica. Como vemos, esta crítica es presentada de la misma forma que la anterior, con una ruptura de la cuarta pared realizada por Deadpool. Esto es lo que le da el toque satírico y cómico. Por otro lado, entre los seguidores y fans de este medio existe la frase: nadie muere realmente en los cómics. Tomemos como ejemplo el cómic La muerte de Superman. Como su título lo dice, esta fue la historia que mostró el deceso del superhombre, logrando así ser un evento incomparable en el medio, pues la muerte de Superman fue algo que conmocionó al mundo. Sin embargo, tiempo después se lanzó el cómic titulado El reino de los Supermanes, donde se nos revela que el cuerpo de Superman fue secuestrado por un ser conocido como el Erradicador y puesto en una cámara de regeneración kryptoniana por él mismo, esto con el propósito de robar la energía de Superman. Este hecho logró que Clark se mantuviera con vida, una serie de eventos muy convenientes, y esto mismo puede y ha pasado con distintos personajes como el Capitán América, Flash, Jean Grey e incluso Batman. Y lo irónico, que hace que esta crítica me guste tanto, es que 6 años después de esta historia se lanzó el arco de la muerte de Wolverine en el canon oficial de Marvel, solo para traerle a la vida tiempo después debido a la enorme popularidad del personaje. Las críticas restantes son, a grandes rasgos, lo mismo, pues ambas denotan los clichés y tramas ocasionalmente monótonas de los cómics, como en los largos arcos argumentales para derrotar a personajes sumamente poderosos que bien pueden ser derrotados por cosas realmente sencillas, hasta el sobreexplotado cliché de la batalla final que se desarrolla entre los némesis de toda la vida. Sin embargo, el final del cómic sí nos muestra algo totalmente distinto, pues Deadpool logra atravesar la barrera interdimensional entre realidades para llegar hasta la habitación donde los escritores planean el final de la historia, otorgándonos una de las viñetas y frases más icónicas
cómicas de los últimos tiempos. Oigan, los veo allá afuera, observando. No se preocupen, terminaré con estos payasos y este universo antes de que se den cuenta. Y muy pronto te encontraré. La cruzada asesina de Deadpool no era solo matar por matar, pues este buscaba liquidar a todos los personajes para que dejaran de ser, y cito, entretenimiento para otros. Además, buscaba eliminar toda su realidad, y con el aparente asesinato de los escritores orquestado por él, parecía casi un hecho que lo conseguiría, dejándonos así con un final cerrado. O al menos eso parecía. Parte 2. La literatura y el origen de la realidad. Publicado en el año 2013, Deadpool Illustrated es la secuela real de Deadpool Kills the Marvel Universe. ¿Por qué real? Existe un cómic llamado Deadpool Kills the Marvel Universe Again, pero a pesar de haber sido escrito por el mismo autor, esta es una historia externa a esta trilogía mortal. En esta segunda historia, continuamos viendo la masacre de Deadpool, pero ahora extendiéndose por el multiverso. Claro, en universos que no afectan el canon oficial de Marvel. Sin embargo, esta no ha seguido porque Deadpool tenga un deseo genocidio insaciable, pues este continúa con el objetivo de lograr la destrucción de la realidad. Y según la teoría de Deadpool, esto solo sería posible al aniquilar a todos los universos. No es hasta que con la ayuda de Matt Tinkerer descubre la existencia de un metaverso, el cual resultaría ser el verdadero origen de toda la realidad, las inspiraciones para la creación, el ideaverso. Como podemos ver, Deadpool está determinado y no se detendrá hasta destruir su realidad, y esta historia plantea la posibilidad de hacerlo desde antes de su creación. Pero si este cómic es la secuela de Deadpool Kills the Marvel Universe, ¿por qué no obtuvo el mismo reconocimiento? Esta historia intentó replicar el éxito y el impacto de su precuela, pero tal como un rayo que no cae dos veces en un mismo lugar, la historia no consiguió totalmente su objetivo. Pero su intento no fue en vano, ya que sí logró mostrarnos algo fuera de lo común y muy diferente a lo mostrado en la primera historia. Inspiraciones y bases históricas que influyeron en la creación de muchos personajes de Marvel. Deadpool Kills the Marvel Universe destacó debido a su tono más oscuro, sus simbolismos y sus críticas. Por otro lado, esta secuela optó por tener más humor, pocos simbolismos y portadas un poco más directas y estéticas. No obstante, Deadpool Illustrated supo cómo crear su propia esencia. Deadpool inicia una cruzada asesina hacia los clásicos de la literatura porque sabe que así destruirá su realidad desde los cimientos, y al no saber cuál es el origen exacto de todo, termina optando por exterminarlos a todos. La historia destaca su manera debido a que con cada número nos arroja cuando menos algún dato que desconocíamos, alguna revelación que nos quite el aliento, e incluso se toma la libertad de hacer mezclas raras, pues nos muestra a Sherlock Holmes como el héroe que detendrá a Deadpool. Esto junto a un equipo formado por él mismo. A lo largo de 4 números vemos cómo Deadpool liquida personajes de la literatura clásica, como Moby Dick, El Quijote de la Mancha, Tom Sawyer, entre muchos otros. Pero no solo vemos masacre y sangre, pues cuando un clásico hace su aparición, vemos en otra viñeta al personaje de Marvel que este haya inspirado. Por ejemplo, cuando el jinete sin cabeza aparece frente a Deadpool, se puede ver por un breve momento a Ghost Rider, dejándonos en claro cuál fue la base para su creación. De manera indirecta, estamos recibiendo una lección de historia, pues no solo vemos gráficamente las inspiraciones, el cómic se toma la libertad de explicar el gran impacto que ha tenido la literatura a lo largo de los años, pues esta no solo sirvió de inspiración para personajes de cómics, también fueron la base para la creación de más personajes de la misma literatura. Veamos un ejemplo. En una parte del segundo número, Deadpool asesina a Drácula, en la historia respectiva del personaje, claro está. Si nos ponemos teóricos, Drácula es la creación del concepto de un vampiro, y asimismo de las derivadas de este, como pueden ser chupasangre, vulnerable al sol, débiles al ajo y los crucifijos, entre muchos otros. Al eliminar la idea que inspiró todas las historias de años posteriores, Deadpool consigue con esta misma acción borrar a todos los personajes inspirados o que compartan similitudes con los vampiros, pues tal como el mismo Wade Wilson dice, de un golpe acabo de matar a todos los vampiros de nuestro mundo: Drácula, Morbius, el Barón Sangre, Blade. Si Deadpool terminó con la existencia de todos los vampiros, significa también que borró toda la historia de Crepúsculo. Punto para Deadpool. Más adelante en el mismo número, Deadpool se enfrenta a las Mujercitas, y mientras estas lo apalean, podemos ver por un instante a Elektra, She-Hulk, Black Widow y Mockingbird. Esto nos muestra cómo estas chicas fueron la base e inspiración para personajes femeninos importantes en los años posteriores, en el caso de los cómics, para las heroínas. Ahora, veamos el mejor ejemplo que nos muestra el cómic. A unas páginas de terminar el cuarto número, Deadpool asesina a los mosqueteros en Francia de 1627, y tras esta acción, su mente sufre un cambio, pues comienza a ver distintos héroes de Marvel y a sentir una fractura en la realidad, pero no porque estos personajes comiencen a desaparecer, es por algo aún más grande. Al asesinar a los mosqueteros, Deadpool borra el concepto mismo de equipo. Estos esgrimistas fueron la base para todos los equipos de años siguientes,
y esto se hace aún más evidente cuando Deadpool menciona que ahora no existen ni los Avengers, los X-Men, los Defenders y las Spice Girls. Este último siendo un grupo británico de música pop y uno de los conjuntos más influyentes durante la década de 1990, considerado como un icono pop y cultural. Con esto, solo se nos hace aún más evidente la importancia de la literatura, pues muchos de sus conceptos siguen relevantes en la actualidad. Inmediatamente después, Sherlock Holmes junto a su equipo le hace frente a Deadpool, pero ¿no se supone que los equipos habían dejado de existir? Este aparente error argumental es explicado justo en la culminación de la historia, junto a una revelación increíble. En el enfrentamiento final entre Holmes y Deadpool, este último dice lo siguiente: no necesito matar a todos, solo necesito plantar la semilla. Después de unas cuantas masacres, Deadpool logró ver más allá de lo evidente y se hizo consciente de lo que todos esos personajes significaban, protagonistas de las más grandes historias jamás contadas. Más que ser solo inspiración para miles de personajes, estos eran una idea. Las ideas prevalecen. Tarde o temprano a alguien se le ocurrirán. Es por esto que el equipo de Holmes aún existe después del asesinato de los mosqueteros. Pero Deadpool no buscaba borrar las ideas, solo necesitaba fragmentarlas y plantar esa semilla. La idea de que los malos pueden ganar. Y tal como dijo el personaje P en el cómic V for Vendetta, detrás de esta máscara hay una idea, y las ideas son a prueba de balas. Justo después de esta revelación, se nos muestran las repercusiones de esta idea en la vida real. Además, vemos una increíble ruptura de la cuarta pared, pues en una viñeta apreciamos a unos lectores de cómics. Uno de estos sostiene el cuarto número de Deadpool Illustrated y menciona que el personaje de Deadpool termina asesinando a todos los clásicos en un acto increíble. Esto nos deja en evidencia la victoria del mercenario, pues logró su objetivo con éxito. La idea que esparció cumplió su finalidad e incluso termina siendo admirada por los lectores. El cómic termina con Deadpool cayendo en el vacío del ideaverso, aparentemente desapareciendo, mientras Holmes lucha por mantener vivas en su mente las ideas originales que Deadpool torció. Como vimos, la mayor fortaleza de este cómic es mostrar gráficamente los personajes de Marvel que fueron inspirados por personajes de la literatura clásica. Y no es hasta el final que nos da algo que resulta de verdad impactante, siendo esta la razón del por qué no cuenta con el mismo reconocimiento que su precuela. Mientras que la primera historia está cargada de estas cosas sin sentir que es demasiado, esta solo se limita a mostrar algo así solo en el final. Esta hubiera sido una conclusión perfecta para la historia del Deadpool genocida, pero con la palabra fin entre signos de interrogación, rápidamente nos damos cuenta de que está lejos de terminar. Parte 3. El fanservice y la filosofía. Lanzado en diciembre del año 2013, Deadpool Kills Deadpool fue la conclusión a la historia del Deadpool genocida, nombrado Deadpool por los fans. Sin embargo, esta historia nos centra en el Deadpool que la gran mayoría conoce, el de la Tierra 616, el canon oficial de Marvel. La historia es sencilla. Luego de sobrevivir al vacío del ideaverso, Deadpool llega a la conclusión de que la verdadera raíz de toda la realidad es él mismo y, por consecuente, todas sus versiones del multiverso. Con esto en mente, ahora comenzará una cacería de Deadpools junto a un ejército de versiones malignas de sí mismo. Por otra parte, Deadpool es recogido por los Deadpool Corps, un equipo formado por distintos Deadpools, e informado sobre la masacre que está ocurriendo. No hace falta analizar mucho para notar que esta historia está llena de fanservice enfocado a los fans del mercenario bocón. ¿Qué es el fanservice? En los medios visuales, el término fanservice se usa para referirse a contenidos creados generalmente para divertir o atraer al público. Un buen ejemplo de esto lo vemos en la película Avengers Endgame, más específicamente en escenas como en la que el Capitán América levanta el Mjolnir, el momento Girl Power de todas las heroínas, o esta. ¡Vengadores! Unidos. Podemos ver el fanservice de este cómic con los cientos de versiones de Deadpools que hay, desde las más queridas y conocidas por los fans como Lady Deadpool, Kidpool o Evil Deadpool, hasta versiones nuevas o poco conocidas como Wolverine Pool, Running Deadpool y mi favorita, Panda Pool. Además de estos y cientos de Deadpool más, tenemos la aparición de un vigilante que se centra únicamente en los Deadpool. En Marvel, los Watchers o vigilantes son una de las especies más antiguas del universo, seres que solo se mantienen expectantes de todo lo que sucede, esto con la intención de ser los protectores del universo. Este vigilante encargado de observar al multiverso de Deadpools no es solo otra muestra de fanservice, este personaje es la representación de los fans de Deadpool, solo hace falta que lo analicemos un poco. Los accesorios que lleva puestos nos dejan en claro su admiración por Deadpool,
Deadpool. Su aspecto físico es similar al de un adolescente, quienes son el sector de la población que más lee las historias de Deadpool. Y por último, es un vigilante. Se encarga de observar todo lo que hacen los Deadpool, siempre sin intervenir, tal y como lo hacen los lectores de cómics. Este es un gran simbolismo casi a la altura de la primera historia. Quizá la mejor observación que podemos hacer sobre Deadpool Kills Deadpool es que después de tantos años el personaje se ha establecido definitivamente como un nexo crítico entre el lector y el universo Marvel, y esta observación da pie a la mayor fortaleza que tiene este cómic, la filosofía y su uso abstracto en la historia. Este es un concepto algo complejo de explicar, pero muy valioso si queremos sacar el mayor provecho a la existencia del personaje de Deadpool. Para entender mejor la filosofía detrás de esta historia, es necesario que dejemos de ver la ruptura de la cuarta pared por parte de Deadpool como una broma, y la veamos como el conocimiento del mercenario sobre esta aparente barrera invisible. ¿De qué nos sirve esto? Según una teoría plasmada en un ensayo escrito por la doctora en filosofía y teología Rhiannon Grant, Deadpool percibe la realidad de una manera superior a la nuestra y a la de cualquier filósofo que haya existido, convirtiendo así a Deadpool en el mejor filósofo del mundo. La doctora se basa en la habilidad que tiene Deadpool para romper la cuarta pared, misma que le permite acceder a información que ningún otro personaje de su realidad conoce. El mejor ejemplo de esto se ve reflejado en todas las referencias a la cultura pop que, se suponen, no existen en el universo Marvel. Esto, más que una broma, significa que Deadpool sabe y percibe cuál es su lugar en el universo. Lo sé, suena un tema muy difícil de entender, pero démosle el contexto adecuado para que sea más comprensible. En 1637, el filósofo francés René Descartes se dio cuenta de que muchas cosas en las que creía eran una mentira, suceso que le afectó a tal grado que se preguntó: ¿qué tal si nada de lo que creo es cierto? A raíz de esto, Descartes decidió dejar de creer en todo hasta que encontrara una respuesta. Tiempo después, llegó la que consideró como la mayor realización de su vida, pues se dio cuenta de que estaba dudando, y al dudar, estaba pensando, y al pensar, al menos podría tener la certeza de que éste existía. Todos estos sucesos lo llevaron a escribir su famosa frase: pienso, luego existo. Sin embargo, con el paso del tiempo, distintos filósofos dijeron que esto no era cierto, y que realmente nadie puede saber si en realidad existe o está solo en la imaginación de alguien más. ¿Y quién es el único personaje que conoce realmente cuál es el motivo de su existencia? Todo esto nos dice que Deadpool hace mejor el trabajo de cualquier filósofo y es capaz de asimilar la verdad detrás de la existencia de todo su mundo. Aunque este hecho podría parecer algo fácil de entender, ningún otro personaje sería capaz de soportar esta verdad. Tan es así que el mismo Profesor X, uno de los personajes más inteligentes del universo Marvel, murió de un derrame cerebral al enterarse de cuál era la verdad detrás de su realidad. Incluso Deadpool asimila de mala manera esta verdad, siendo esta la mayor diferencia entre él y Deadpool. Y es precisamente esto lo que le da su mayor fortaleza al cómic. Muy similar a su antecesor, es justo al final de la historia en donde hace algo increíble, pues Deadpool Kills Deadpool realiza una combinación de filosofía y fanservice de una forma espectacular. Deadpool y Deadpool tienen un enfrentamiento cara a cara, algo que los fans habían imaginado y pedido desde Deadpool Kills the Marvel Universe, y mientras esta pelea se desarrolla, Deadpool denota los poderes que Deadpool tiene debido a su habilidad de romper la cuarta pared. Deadpool menciona que el verdadero villano es la continuidad, un orden de tiempo establecido que los tiene atrapados en una especie de jaula, usando a todos los personajes de la realidad como títeres. Sin embargo, Deadpool no está necesariamente atado a la continuidad. Su conocimiento de la cuarta pared le permite manipular su continuidad de cierta forma, y esto es explicado con la recapitulación de algo que ocurre en la misma historia. En el primer número, Deadpool es atravesado en el pecho por una sierra eléctrica. Gracias al factor de regeneración que posee, la herida de su pecho sana más rápido. Sin embargo, unos paneles después, vemos que su traje no tiene ni siquiera una marca por el lugar donde la sierra atravesó. Inmediatamente después del flashback, vemos que Deadpool tiene un cuchillo atravesándole el pecho, objeto que Deadpool nunca tuvo durante todo el enfrentamiento. En este instante, el mercenario de la Tierra 616 nota cómo su contraparte genocida tiene, y cito, un problema con lo establecido, y en unos cuantos paneles logra que este haga conciencia sobre toda la masacre que ha realizado. Deadpool sufre una especie de revelación divina y comprende lo errado de sus acciones. Después de 3 historias, este personaje al fin había asimilado totalmente la verdad detrás de la existencia. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Deadpool
elimina a Deadpool como represalia por todas las atrocidades cometidas por este, y mientras se aleja dejando atrás lo que es ahora solo un mal recuerdo, realiza en un par de viñetas una de las mejores citas filosóficas en los cómics. ¿Qué tal si tienes razón? ¿Qué tal si el buen Deadpool realmente es el progenitor? Pero, ¿qué tal si tú y yo somos solo otro par de voces en la cabeza del Deadpool real? Para inmediatamente después demostrar que esto no le afecta en lo más mínimo, pues como he mencionado anteriormente, Deadpool sabe perfectamente cuál es su lugar en el universo, siendo esta la razón del por qué toma con tanta calma estas interrogantes, evitando una crisis como la de Descartes o la necesidad de liberar a todos mediante una masacre como Deadpool. A pesar de haber dividido a los fans, podemos ver que Deadpool Trilogy contiene varios elementos increíbles que pueden ser pasados por alto cuando esta se lee por primera vez, pero cuando estos son develados, la experiencia al pasar por esta historia nuevamente cambia de una manera asombrosa. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Recuerden que pueden dejar en los comentarios algunos cómics sobre los que les gustaría ver análisis. No se vayan sin antes darle un like al video y hacer clic en el botón de suscripción. Compartan el video con gente a quien le apasionen los cómics tanto como ustedes y recuerden, coman frutas y verduras.